Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Me encanta. Mi Cristo interior. Salude, bendice a tu Cristo interior. Tú que ya estás conectado, te vas a conectar mañana, pasado, cualquier día. Y también el de aquellas personas que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 28 de mayo de 2015. Uy, se acabó mayo. Programa número 1011. 1000. El espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Recuerden hacer clic en suscriptores, hacer clic en me gusta. Y en compartir. Les estaré eternamente agradecido. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Aquí ustedes no saben de dónde proviene el calendario que hoy usamos, que el mundo usa. Un calendario es una manera de medir el tiempo, una manera inventada, por supuesto, por los humanos. Así, actualmente, el tiempo se divide por convención en días, semanas, meses y años. Convención. Eso lo acordaron algunos. En general, se podría decir que cada cultura ha diseñado su propio calendario y casi todos los que han existido se han basado en los movimientos de la Tierra y una de sus consecuencias más importantes, en lo que a la medición del tiempo se refiere, a las apariciones regulares del Sol y de la Luna. Desde épocas legendarias, la historia del tiempo ha estado ligada al calendario, en la descripción también histórica de los años, de los meses y de los días. Ahora es usual hablar del almanaque, que no es otra cosa que el catálogo de referencias y datos de todos los días del año, distribuido en meses con todos los datos astronómicos y los festejos religiosos, patrióticos, noticiosos y hasta curiosos. Hay varios calendarios muy famosos. Su estudio embeleza, compromete y estimula la imaginación sobre el misterio del tiempo. Es atrayente como un cuento de ciencia ficción. Almanaque mundial, por ejemplo. El calendario es un registro del año que pasa al año que llega y es un distribuidor del tiempo en su proceso de circulación. El calendario, como el reloj, es un sistema de medida del tiempo que pasa inexorable y sin variar su velocidad. No importa dónde estés, qué estés haciendo, cómo estés, el calendario sigue su ritmo, igual que el reloj, que no vuelve sino en las páginas de la historia. El tiempo muere cada día y lo que ocurre en cada ciclo es, como decía un emperador romano, la vida de los muertos está escrita en la memoria de los vivos. ¡Ay, qué emperador! Contraponiéndolos al pensamiento de Heráclito respecto de los hechos y el tiempo, podemos afirmar que sí podemos bañarnos en el mismo río, pero no jamás con la misma agua. Sí, señor. El tiempo corre, vuela, es móvil, no se detiene, es siempre dinámico. Por esa misma razón tampoco se recupera. En su concepción real no es posible readquirir lo que antes se tenía. De pronto se puede reponer en el sentido de intentar usarlo como se hizo en el pasado. El tiempo perdido se queda. El tiempo que vivimos es un instante del tiempo. Interesante. ¿De dónde viene el calendario que usamos actualmente? Ese es nuestro tema. Actualmente usamos el calendario gregoriano de San Gregorio. ¿Cuál Gregorio? Ahora les digo, porque hubo unos o varios Gregorios. Y aquí comienza su historia. Los eruditos del tiempo conceptúan que para el año 4241 antes de Cristo, los egipcios son los que viven en Egipcio. Egipcio es el país de los egipcios, claro.
Usaban el calendario más exacto de la antigüedad. Tenían un año que estaba dividido en 12 meses, cada uno de 30 días, con 5 días adicionales. ¡Qué interesante! 365. Por otro lado, los romanos habían introducido hacia el siglo VII antes de Cristo un calendario en el que el año contaba con 304 días divididos en 10 meses. En este calendario, el año comenzaba en el mes de marzo. Adelantaditos muy. Como la duración del año era muy distinta al tiempo que en realidad tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, sucedía que las estaciones no se repetían en las mismas fechas de un año para otro. Por eso también en el siglo VII a.C. se decidió añadir 2 meses, enero y febrero, al final de cada año, al final. A partir de esta modificación, el año romano quedó compuesto por 12 meses lunares, llamados así porque la duración de un mes era el tiempo que transcurría entre una luna llena y el siguiente periodo, 29,53 días, 29 días y 53 partes de día. Tiempo que ellos calcularon en 30, claro, por exceso. Así, los 12 meses del primer calendario romano eran Marcius, Aprilis, Maius, Lunis, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December, y Anuarios y Febrarios. Eran los nombres de los 12 meses. Después de este primer calendario, el Imperio Romano elaboró el calendario juliano, que entró en vigor el 1 de enero del año 45 a.C. Cayo Julio César. Este calendario debe su nombre al emperador Cayo Julio César, quien mandó a sus astrónomos a diseñarlo para corregir todos los errores que se tenían con el antiguo calendario romano. El astrónomo que dirigió el proyecto se llamaba Sosígenes de Alejandría. Me cae bien Sosígenes. El calendario fue establecido en todo el Imperio Romano, que venía desde España hasta Mesopotamia. Toda esa franja europea y la parte norte de África. El calendario fue establecido en todo el Imperio Romano y realmente logró resolver los problemas que se tenían. Sin embargo, Julio César pudo disfrutarlo muy poco, pues un año después de que se adoptara este nuevo calendario, fue asesinado. ¿Y por quién? Por Brutus, su hijo. Para que el nuevo calendario realmente coincidiera con la entrada de las estaciones, se ampliaron a 15 los meses del año 45 a.C. Esto fue necesario para corregir el retraso de 3 meses que se habían acumulado con el calendario anterior. El año 45 a.C. fue llamado el año de la gran confusión, por lo largo que fue y porque 15 meses, y porque nadie sabía exactamente en qué día vivía. Sin embargo, gracias a este año tan largo se logró resolver el desorden que se tenía. A partir del año siguiente se instauraron los años de 12 meses con el nuevo nombre, calendario juliano. El calendario juliano se basaba en el año egipcio, que tenía 365 días más un cuarto, esos 53. Cada 4 años se intercalaba un día. Este es el origen de los años bisiestos. Desde Egipcio, que es donde viven los egipcios, viene el año bisiesto con intención, con el propósito de cuadrar el calendario real. Y el año se dividió en 12 meses de distinta duración, puesto que 365 no es divisible por 12. Y en honor de Julio César se dio el nombre de Julius al mes Quintilis. El mes quinto, Quintilis, se llamó Julio. Después del asesinato de Julio César, su sucesor Augustus mandó perfeccionar aún más el nuevo calendario, y fue entonces cuando se estableció que el primer mes del año sería enero y el segundo febrero. El Senado romano cambió el nombre del mes Sextilis por Augustus, agosto. En nombre de Julio
de Augusto, quedó el nombre de agosto. Los nombres de los meses que tenemos actualmente provienen del calendario juliano y su origen es el siguiente. Enero, Januarius. El nombre procede de Jano, el dios romano de las puertas y los comienzos. En el antiguo calendario romano, enero era el 11º mes del año. En el siglo I a.C., con el calendario juliano, pasó a ser considerado como el primer mes. El 1 de enero los romanos ofrecían sacrificios a Jano, con J, para que dieran un buen comienzo al año nuevo. Su símbolo era una cabeza con dos caras, una que miraba al este y otra que miraba al oeste. Se odiaban. Bueno. Febrero, en latín, februarius. El nombre procede de la palabra latina februa, que se refería a las festividades de la purificación que se celebraban en la antigua Roma durante este mes. Marzo, en latín Marcius. Para los antiguos romanos, esencialmente guerreros, este mes consagrado al dios de la guerra, Marte, era el primer mes del año que, con la instauración del calendario juliano, se estableció que enero sería el primer mes, pasando marzo a ser el tercero. Abril, del latín aprilis. El nombre de este mes se deriva de la palabra aperire, que significa abrir. Los romanos, apertura, aperire. Los romanos eligieron el nombre de abril probablemente porque comenzaba la estación en que la naturaleza comenzaba de nuevo a abrirse. Conócese como primavera. Mayo, para Maius. Era el tercer mes en el antiguo calendario romano y tradicionalmente se ha aceptado que debe su nombre a Maía, la diosa romana de la primavera y los cultivos. Las celebraciones en honor de Flora, la diosa de las flores, alcanzaban su punto culminante en la antigua Roma el 1 de mayo. En las aldeas europeas en esta fecha se erigían mayos, es decir, palos de mayos, adornados con espinos en flor. Junio, del latín junius. Hay distintas versiones sobre la etimología del mes de junio. Algunos historiadores piensan que el nombre de este mes proviene del nombre de la diosa romana del matrimonio Juno. Otros autores proponen, en cambio, que el origen del nombre de este mes proviene de la palabra latina juniores, jóvenes, en oposición a mayores, mayores, para el mes de mayo, quedando así los 2 meses dedicados a la juventud y a la vejez respectivamente. Julio, quintilis, era el 5º mes del año en el calendario romano primitivo y por eso fue llamado quintilis, o 5º mes por los romanos. Fue el mes en el que nació Julio César y en el 44 a.C., año de su asesinato, el mes recibió el nombre de Julio en su honor. Agosto, sextilis, sexto. Dado que era el 6º mes del calendario romano que comenzaba en marzo, fue originalmente llamado sextilis, en latín sextus, que quiere decir sexto. Se le dio el nombre de agosto en honor del emperador romano César Octavio Augusto. Septiembre, de september, era el 7º mes del calendario romano y tomó su nombre de la palabra latina septem, que quiere decir 7. Octubre, octubre era el 8º mes del antiguo calendario romano, en latín octo, que significa 8. Noviembre, november, entre los romanos era el 9º mes del año, novem. Diciembre, december, diciembre era el 10º mes, en latín decem, significa 10 en el calendario romano. Parece ser que Julio César deseaba que el año nuevo comenzara en el equinoccio de la primavera, o con marzo 21, o con el solsticio de invierno, pero el Senado romano, que tradicionalmente utilizaba el 1 de enero como comienzo de un año oficial, se opuso a César e impuso esa fecha como la del comienzo del año. Esta es la razón por la que aún hoy en nuestro año nuevo comienza en un punto arbitrario en la órbita de la Tierra.
Además, originalmente, el mes de febrero tenía 29 días los años normales y 30 los bisiestos, pero al haber sido los meses del antiguo calendario quintilis y sextilis renombrados como julio y agosto en honor de Julio César y César Augusto respectivamente, se decidió que el mes de agosto tuviera 31 días en vez de 30 que originalmente tenía sextilis. No podían ser distintos, celos, y eran postmortem. Para ello se le quitó un día a febrero. Para el Senado era muy importante que César Augusto no se considerara inferior a Julio César, por lo que su mes debía de tener la misma cantidad de días que el mes de julio, y están en la mitad de los 12. El sistema de numerar los años a partir del nacimiento de Jesucristo con la indicación AD. Esa AD quiere decir Anno Domini, el año del Señor. Se debe a Dionisio el Exiguo en el siglo VI. Dionisio el Exiguo le tocó revisar el calendario para Gregorio, ya se los cuento. Concretamente, fue en el año 525 de nuestra era, cuando el monje Dionisio el Exiguo se le conocía como el Exiguo. No hay certeza, pero hay dos versiones, una por pequeño, otra por flaco. Introdujo el calendario cristiano al afirmar que Jesús había nacido el sábado 25 de diciembre del año 753 AUC. La sigla AUC o las iniciales AUC tienen que ver con ad urbe condita. Ad urbe condita quiere decir que Dionisio el Exiguo calculó el 1 de enero como el primer día, después de pasar los 254 años que correspondían a los 12 Césares, pero se equivocó. El clero cristiano se apresuró a definirlo entre la población y situación el principio de la nueva era, año domini, y lo llamó uno. Eso fueron cuando Dionisio era un monje, entonces inmediatamente la religión cristiana tomó eso y lo llamó el año 1, comenzando el sábado 1 de enero del año 754 ad urbe condita, que era el comienzo del primer año tras el nacimiento de Jesús. Sin embargo, Dionisio cometió varios errores y garrafales para un matemático. El primero de ellos fue no incluir el año 0. El primer año se da cuando han pasado 12 meses y los tiró a un tarro. El primero de ellos fue no incluir el año 0, que debería situarse entre el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. Realmente no es muy justo atribuir este error a Dionisio, pues el 0, esto también es verdad, el 0 era concepto matemático desconocido en aquella época en todo su entorno. El 0, no recuerdo bien, el 0 es un producido del mundo árabe, y algo así como 700 años apareció el 0, no estoy seguro, y no me equivocaría si fue 1000 años. El 0 es un número muy nuevo. Pero también cometió el error de olvidar los 4 años en los que el emperador Augusto gobernó bajo su propio nombre, Octavio, Cayo Octavio. De este modo, el error sería de 5 años en total. Al durar el año juliano aproximadamente 11 minutos y 14 segundos más que el año trópico, tiempo que tarda la Tierra en dar una revolución completa alrededor del Sol, acumula un error de un día cada 128 años, En 1477, el equinoccio de primavera se había adelantado al 11 de marzo. A la Iglesia preocupó este error, Iglesia cristiano-católica, que afectaba a la celebración de la Pascua de Resurrección y otras festividades móviles que dependen de ella. Para corregir el error, el Papa, aquí les ven el numerito, el Papa Gregorio XIII,
nombró una comisión de astrónomos y matemáticos para que revisaran el calendario juliano. Así, las dos personas que terminaron de diseñar el calendario que usamos actualmente fueron Luigi Lilio Giraldi, o Aloysius Lilius, médico de Verona, quien ideó el nuevo sistema, y Cristóbal Clavius, astrónomo matemático y físico de Nápoles, quien hizo todos los cálculos necesarios. En marzo de 1582, fue abolido el calendario juliano por decreto del Papa Gregorio XIII. Esa importancia. Y se estableció el calendario gregoriano. El calendario juliano había acumulado un error de 10 días con respecto al año trópico, por lo que estos días tuvieron que restarse de forma arbitraria y por decreto, de un plumazo. Mañana amanecemos con menos 10 días. Yo lo mando yo. Así en el año 1582, el día siguiente del jueves 4 de octubre, fue el viernes 15 de octubre. ¿Cómo les parece? El día siguiente al 4 de octubre fue el viernes, al jueves 4 de octubre fue el viernes 15 de octubre. Esto logró que en el año 1583 el equinoccio de primavera sucediera el 21 de marzo, como todavía sucede hoy y siempre, pero no peleemos con los calendarios. En nuestro calendario actual, el calendario gregoriano, los años bisiestos se calculan de distinta manera como se calculaban en el calendario juliano. Un año es bisiesto si las dos últimas cifras son divisibles por 4. ¿Sabían eso? Un año es bisiesto si las dos últimas cifras son divisibles por 4, excepto cuando ambas son 0. Apuesto que no sabían eso. Si los años son las últimas dos cifras del año son divisibles por 4, ese año es bisiesto, excepto si son 00, como en el año 2000. Sin embargo, cuando las 4 cifras, es decir, el número completo del año es divisible por 400, entonces el año sí es bisiesto, aunque sus dos últimas cifras sean ceros, como el año 2000. Así, por ejemplo, 1944 fue un año bisiesto, pues no terminaba en ceros, y sus dos últimas cifras son 4 divisibles por 4. 1900 no fue bisiesto, pues acababa en 2 ceros. Sin embargo, el año 2000, y aun cuando termina en 2 ceros, sí fue bisiesto, puesto que el número 2000 sí es divisible por 400. Y da 40 no sé. En 400 años se producen, por lo tanto, 97 años bisiestos en lugar de 100, como se generaban en el año juliano, en el calendario juliano. El calendario gregoriano, que acumula un error de un día en 3.226 años, fue adoptado por todos los países católicos y la mayoría de los protestantes, aunque algunos de estos no lo adoptaron inmediatamente. Inglaterra, por ejemplo, no reemplazó al calendario juliano por el gregoriano, sino hasta el año 1752. Para ponerlo en vigencia tuvo que hacerle un ajuste. El día siguiente, al miércoles 2 de septiembre de 1752, fue calendario juliano, fue el jueves 14 de septiembre de ese mismo año, según el calendario gregoriano. La confusión fue total y aún hoy en día hay fechas que de los historiadores no pueden determinar. Como consecuencia del cambio de calendario, resulta que aunque tanto Cervantes como Shakespeare murieron el martes 23 de abril de 1616, en España e Inglaterra respectivamente, en el caso de Cervantes se aplicaba ya el calendario gregoriano, mientras que en el caso de Shakespeare la fecha corresponde al año juliano. Así pues, Shakespeare murió el martes 3 de mayo de 1616, según el calendario gregoriano, por lo que no murió el mismo día de Cervantes. Ahí están los 10 días. Antiguamente, el primer día del año era el primero de la primavera. Entraba el sol en el signo de Aries. Aún hoy se siguen citando las estaciones por el orden inicial: primavera, verano,
otoño, invierno. En la Edad Media, gran parte de los países europeos utilizaban el calendario juliano y observaban el día del año nuevo el 25 de marzo, llamado Día de la Anunciación y celebrado como el momento en el que fue revelado a María que daría a luz el Hijo de Dios. Dicha fiesta de la Anunciación sustituiría la costumbre pagana de la entrada de la primavera y primer día del año. Con la introducción del calendario gregoriano en 1582, los países católicos comenzaron a celebrar el día de Año Nuevo el 1 de enero. Tradicionalmente se trataba de una fiesta religiosa, aunque en la actualidad la llegada del Año Nuevo es motivo de la alegre celebración, lejos de las ceremonias religiosas. Otros países adoptaron el calendario gregoriano en diferentes tiempos. Por ejemplo, en 1918, Rusia y Estonia, otras zonas orientales de la Unión Soviética, lo cambiaron 2 años después. En 1919, Rumania y Yugoslavia. En 1923, Grecia, el jueves 1 de marzo de 1923. Yo no había nacido. Rusia probó entre 1923 y 1940 varios calendarios y en 1940 adoptó oficialmente el calendario gregoriano. Antes de la revolución bolchevique, que dio noviembre de 1904, el lugar de nacimiento de la Unión Soviética. Se utilizaba en Rusia el calendario juliano, por lo que dicha revolución se llamó la Revolución de Octubre, ya que se inició el martes 24 y el miércoles 25 de 1917. Según el calendario juliano, pero estos días corresponden a los días martes 6 y miércoles de noviembre de 1917 en el calendario gregoriano. La mayoría de los países utilizan hoy el calendario gregoriano. ¿Qué opinan? Hay otros calendarios, el judío, el persa, el árabe. Hay otros calendarios, pero busquen o pidan las memorias y los encontrarán. El calendario musulmán. El musulmán tiene más de 1.200 seguidores. Es un calendario que contiene sus fechas, por ejemplo, la fecha del Ramadán, que es un mes de ayuno, el calendario chino, el griego. En fin, es muy interesante como cultura general. Acuérdense que también había un calendario azteca y uno maya, pero eso ya es hilar muy delgadito. Recuerden hacer clic en suscriptores, en me gusta y en compartir. Cuando te abrazas, cuando te amas, cuando te quieres, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Repitan varias veces durante el día: me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Mañana, si sale el sol, será viernes. Y si es viernes, hablaremos de todo un poco. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desazón, de impaciencia, de celos, de frustración, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, cuéntale. Y si algo encuentras mal puesto en tu corazón, con alguien o contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.